¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches o muy buenas madrugadas, sea el caso. Y bienvenidos nuevamente a los martes psicológicos o a los miércoles psicológicos o a los viernes psicológicos o al día de la semana en el que estén viendo este video. De acuerdo, el día de hoy pues vamos a continuar con las clases con las que hemos venido trabajando. Si bien en las últimas o en la última sesión habíamos revisado el tema de socialización y familia, un tema bastante importante, como en la última clase lo mencionamos, no solamente respecto al desarrollo de una sociedad, sino al desarrollo de los individuos y también incluyéndolo, de hecho, en muchas de las políticas muy cuestionadas, o de hecho, muchas de ellas enquistadas, diría yo, utilizando ese término, enquistadas o aceptadas por muchas de las familias que definitivamente no ayudan mucho al desarrollo de la personalidad de muchos individuos y por ende tampoco al desarrollo de una sociedad en un curso determinado, digamos, de ir hacia la optimización de la misma. Bien, eso aplicado a la regla peruana, definitivamente. A diferencia de la clase pasada, el día de hoy vamos a entrar a una nueva unidad. Bien, ya dejamos los sustratos. Habíamos definido en un comienzo de que el ser humano se definía como un ser biopsicosocial. Bien, quizás haciendo la extensión, bien, en la actualidad a un ser biopsicosocio-espiritual, de acuerdo, dentro de la medida en que las creencias de este individuo permitan, de acuerdo, el desarrollo del aspecto espiritual. Entonces, ahora, el objetivo, como ya lo habíamos comentado desde la primera clase, era empezar a desarrollar cada uno de los procesos, bien, recordemos los procesos psíquicos y conducta. Ese es el objetivo de estudio de todo este ciclo en realidad, bien, procesos psíquicos y conducta. Procesos psíquicos, procesos internos que permiten representar la realidad y conducta que son las acciones, de acuerdo, las acciones que vamos a realizar en función de nuestra interpretación del mundo. Y ahora es el momento de empezar precisamente por acá con el tema de procesos cognitivos, el primer proceso o el primer tipo de procesos. Profesor, ¿qué son los procesos cognitivos, no? En primera instancia, ¿para qué sirven? Como bien, y si revisamos un poco nuestras clases pasadas, nuestras sesiones pasadas, podemos ver de que los procesos cognitivos son aquellos que nos permiten conocer el mundo, representar el mundo, reconocer las personas, reconocer las situaciones, tener una opinión sobre las situaciones que nosotros observamos, sobre lo que vivenciamos, interpretarlas. Esto es bueno, esto es malo, esto me conviene, no me conviene, esto me parece que es adecuado, me parece que no es adecuado, entre otros. Entonces, para saber qué es un proceso cognitivo más ampliamente, de acuerdo, podemos decir que los procesos cognitivos son procesos interiores que permiten procesar la información que nosotros recibimos del medio ambiente. En resumen, para eso sirven o para eso están presentes. Y no lo olviden, estos procesos cognitivos se sustentan en el sustrato biológico. Profe, en las bases biológicas del comportamiento. Exacto, en las bases biológicas del comportamiento. Bien, y además, estos procesos cognitivos son mediadores entre la aparición de estímulo y la conducta. Profesor, ¿qué quiere decir esto? Muy bien, digamos que yo tengo un estímulo, mi regla, perfecto. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que yo pueda operar con esta regla? Para que yo pueda operar con esta regla, lo que tengo que hacer es primero observar, captar la información sensorial de ese estímulo. Muy bien, la capto, la proceso, planifico un curso de acción. Una vez que yo planifico ese curso de acción, entonces es donde yo voy a enviar las órdenes desde mi sistema nervioso central hacia las distintas partes de mi cuerpo para ejecutar los movimientos que yo deseo realizar, como este jueguito que yo suelo hacer con la regla. Bien. Entonces, a eso sucede entre mediadores, entre la aparición del estímulo y mi conducta de manipular la regla. ¿Qué sucedió en el medio? Evidentemente, procesé la información, ¿de acuerdo? ¿Y a qué me refiero con procesé la información? Capté información, de acuerdo, de dónde estaba la regla, qué movimientos podía hacer con ella y además planifiqué qué movimientos hacer con mis manos, ¿de acuerdo? Ahora, nosotros tenemos que entrar muy en detalle y esto lo resalta mucho la Universidad Nacional Federico Villarreal, que es la universidad, mi alma mater, la universidad de la que vengo, y que detallan bastante en su libro CEPRE, ¿de acuerdo? En el libro CEPRE de la Universidad Nacional Federico Villarreal, nos hablan del modelo EOR. Profesor, ¿qué es un modelo EOR? ¿De acuerdo? Un
modelo EOR es un modelo que explica, ¿de acuerdo? Explica la forma de comportarse de un individuo, de por qué los seres humanos nos comportamos como nos comportamos. Profesor, ¿por qué él es celoso? ¿Por qué él me dice o él observa de que, o ella me observa de que yo agarro mi celular y me río con un mensaje? Entonces él o ella se molesta, piensa que estoy hablando con o estoy coqueteando con una persona e inmediatamente se molesta y me grita. Bien, estamos evidenciando el modelo EOR, bien, porque él o ella me está viendo, está viéndome a mí escribir en el chat y riéndome, está captando información sensorial, está elaborando un pensamiento. Ah, seguro está coqueteando con alguien, por eso se está riendo. Y en consecuencia también va a reaccionar, va a emitir una conducta. ¿Y cuál es esa conducta? Una conducta fisiológica, bien, de ira, molestarse, una respuesta emocional, y también una respuesta motora, de gritarte, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Con quién estás hablando? Ah, ahí va. Entonces, ese es un modelo EOR. Profesor, entonces, ¿cómo identifico los modelos EOR? Muy bien, acá vamos a verlos. Descuida, por eso he preparado esto. Un modelo EOR indica la presencia de un estímulo E. ¿Qué es un estímulo? Un estímulo, ojo, es toda situación, todo objeto, todo sujeto, toda circunstancia que puede ser captada por nuestros sentidos, ¿de acuerdo? Que puede ser captada por nuestros sentidos. Y esos estímulos se encuentran en el ambiente, bien, se encuentran en el ambiente. Yo soy un estímulo en este momento, la pizarra es un estímulo en este momento. Los ruidos ambientales que tú estás experimentando al escuchar este video también son un estímulo, ¿de acuerdo? Y además, ¿qué influye sobre el organismo? Profe, nuestro organismo, profe, nuestras bases biológicas, profe, nuestros procesos cognitivos, profe, nuestros recuerdos, profe, nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el mundo. Así es, bien, porque precisamente en el organismo, dentro de nosotros, encontraremos a los procesos psíquicos, bien, los procesos psíquicos. ¿Cuáles eran los procesos psíquicos? Los procesos cognitivos que nos permitían representar la realidad, conocerla e interpretarla. Los procesos afectivos que nos permitían reaccionar, bien, reaccionar a los estímulos del ambiente, a las situaciones, y los procesos motivacionales que orientaban la conducta y que permiten procesar la experiencia. Bien, y finalmente emitir la respuesta, que sería la conducta, la acción, el hablar, el gritar, el tirar un sopapo, el patear, el reírse, el llorar, el escribir, el ponerse a estudiar, el tomar el carro, el irse a comprarse un pastel, bien, el decir, oye, ¿sabes qué? Necesito un pollo a la brasa, por favor, tráigame uno por delivery ya. No, esas son las conductas, muy bien, pero antes de llegar a esa conducta definitivamente ha habido un procesamiento de la información. Entonces, si lo vemos gráficamente, podremos encontrar esto. El estímulo, como decíamos, son objetos, sujetos o situaciones que van a brindar información y que se encuentran en el ambiente. En el organismo, bien, en nuestro organismo, en nosotros, dentro de nosotros, más que las bases biológicas, ¿de acuerdo? Vamos a encontrar los procesos cognitivos, afectivos y conativos. En esta clase nos vamos a enfocar o vamos a empezar a trabajar con los procesos cognitivos, ¿de acuerdo? Solo procesos cognitivos. Ya en algún momento trabajaremos procesos afectivos y en otro procesos conativos o motivacionales. Y gracias al procesamiento de esta información, bien, gracias al procesamiento, gracias a la interpretación de esta experiencia, ¿de acuerdo? Yo pienso esto de esta situación, eso me hace sentir mal, me hace sentir bien, por lo tanto, ¿sabes qué? Me da ganas de pegarle, me da ganas de abrazarlo, me da ganas de etcétera cosas. Nosotros vamos a actuar, ¿no? Se emite la respuesta o las conductas, que son las acciones motrices que nosotros llevamos a cabo. Muy bien, ese es el modelo EOR y es el modelo que nosotros vamos a trabajar en adelante con cada una de las clases que vengamos realizando. Bien, entonces, habiendo concluido con esta pequeña introducción, podemos pasar a, digamos, analizar un poco, analizar en realidad, o a conocer y analizar el primer tema de los procesos cognitivos, desde el más básico al más complejo. Hay que seguir ese orden. Muy bien, entonces podemos empezar por acá, por ejemplo. La sensación, muy bien.
Profe, usted nos está hablando que vamos a ir desde lo más básico hasta lo más complejo. Muy bien, ¿qué surgió primero, el pensamiento o el instinto? Profe, definitivamente el instinto sucedió primero que el pensamiento. Muy bien, definitivamente hay procesos básicos que están ligados a la genética, que están ligados a la evolución de cada especie y de los organismos. Uno de ellos es la sensación. Bien, como podemos verlo a nivel conceptual, la sensación es un proceso fisiopsicológico. ¿Qué quiere decir fisiopsicológico? Quiere decir que predomina más lo biológico sobre lo psicológico. ¿De acuerdo? Profesor, ¿y por qué se da esto? Porque la sensación es un proceso donde el organismo, no solo el humano, ojo, no solo el humano, el organismo de diferentes especies capta información del entorno. Profesor, ¿usted me está tratando de decir que los animales también tienen este proceso? Por supuesto. Por ejemplo, ¿por qué un perrito o un gatito se escapa cuando ve un perro más grande o un gato más grande? ¿No? ¿Por qué? Porque él capta la información, ¿no? Capta oh, este es más grande, así que eso es peligro, mejor me corro. ¿Ves? Entonces procesa información también. Pero nosotros estamos al comienzo de todo, el captar la información. Aún vamos a llegar a todo ese proceso complejo, pero vamos al comienzo. Captar información. Profesor, ¿los unicelulares tienen el proceso de sensación? Sí. Los unicelulares también tienen el proceso de sensación. Bien, también practican, o más que practicar, de hecho, que es una actividad consciente, los unicelulares también pueden percibir y captar información de su entorno. Por ejemplo, cuando tú tienes un conjunto de protozoarios, ¿no? Como lo hemos visto, por ejemplo, en biología, o como lo hemos visto, por ejemplo, en los laboratorios en colegio, bien, tú tienes un conjunto, en el agua verde, ¿ya? En el agua malograda, entre comillas, vas a encontrar un montón digamos, de organismos unicelulares, de bichitos, ¿no? Cuando tú echas sal, ¿ya? Cuando tú echas sal a esa agua, te vas a dar cuenta que estos protozoarios van a empezar a escaparse. ¿Por qué? Porque ellos tienen la capacidad de identificar que la sal es una sustancia dañina para ellos. Bien. Profesor, pero ¿cómo es que ellos se dieron cuenta, o mejor dicho, se percataron de que esa sustancia estaba en el medio acuoso? Se dieron cuenta porque tienen este proceso, ¿bien? Que está más ligado a la biología de los individuos que en realidad a su desempeño psicológico. Entonces, profesor, si está más ligado a la biología, ¿por qué lo vemos? Porque es la base de todo el procesamiento psicológico y la construcción, ¿de acuerdo? La construcción de la realidad por parte de los humanos. En los humanos es mucho más complejo, definitivamente. ¿Y qué nos va a permitir el proceso de sensación? Iba a decir sensacional, pero en realidad es el proceso de sensación. Primero permite captar, y de hecho acá están las palabras clave: captar, transformar, transmitir y registrar información. Listo, ahí está. Una definición sencilla, clara, que todos podemos tal vez no solo memorizar, aprender, recordar, y de hecho que podemos incluso pues ir practicando. La sensación permite captar, transformar, transmitir y registrar. Punto. No hay más que abordar. Ahora, si vamos a lo específico, podemos encontrar que la sensación permite captar información de los estímulos ambientales. Bien, los estímulos que nos rodean, sean los estímulos visuales, sean los estímulos sonoros, sean los estímulos olfativos, gustativos, etcétera, van a contener información. Información que puede ser de naturaleza física, como por ejemplo los rayos luminiscentes, ¿de acuerdo? Que ante determinada frecuencia tienen un color, ¿bien? O por ejemplo las ondas sonoras, que son estímulos físicos. Pero también van a estar presentes los estímulos químicos. Profe, ¿el aire tiene sustancias químicas disueltas en sí misma? Por supuesto. Por eso es que nosotros podemos percibir los olores, ¿de acuerdo? Entonces, captar, esa es una de las primeras funciones. Transformar. Bien, esto es importante. ¿Por qué? Porque esos estímulos físicos o químicos, al ser captados por la neurona sensorial, muy importante, hablar de la sensación es hablar de la neurona sensorial, de cómo la neurona sensorial en nuestros sentidos capta la información, la recibe y la transforma. ¿En qué transforma esta estimulación física o química? La transforma en información sensorial. Profesor, en específico, en el impulso nervioso. Profesor, ¿qué era el impulso nervioso? El impulso nervioso era esa carga eléctrica, bien, que permitía transmitir la información por todo el sistema nervioso. Entonces ya tenemos el inicio de cómo la información va a viajar desde nuestros sentidos hacia el procesador central de información, que es el cerebro.
Y esa es precisamente la siguiente función: transmitir, bien, transmitir la información desde los sentidos hacia el encéfalo. Y si vamos a ser un poco más específicos, hacia las áreas específicas, bien, las áreas sensoriales de procesamiento. ¿De acuerdo, profesor? El área del gusto, que está en el área parietal, ¿no? En el lóbulo parietal. Sí. Profesor, el área de la visión, que está en el lóbulo occipital. Sí, exacto, a esas áreas corticales. Todo a través de la vía aferente, ¿de acuerdo? A través de la vía aferente. Y ahí no acaba el trabajo, ¿bien? Y también registrar la información, bien, toda esta información que ya hemos captado, la va a registrar en los centros corticales, bien, en los centros corticales. Llega al cerebro y lo deja ahí, no es como que los sentidos captan, transmiten al cerebro, llegan y lo dejan en el cerebro, bien. Ahí termina el proceso de sensación y además este proceso de sensación deja el primer registro de memoria. Profesor, ¿cuál es el primer registro de memoria? El primer registro de memoria es la memoria sensorial que procede después del proceso de sensación. Bien, y donde luego será procesada. Y ahí hablaremos de otro proceso mucho más complejo que el de captar simplemente la información. Será el proceso de percepción, ¿bien? Pero ya lo veremos luego, definitivamente. Algo importante a mencionar acá es que la sensación no procesa la información aún, solo la capta. Solo le dice, ah, mira, acá está la información, mira, ah, ya, me lo llevo. Llevo toda la información, ¿hacia dónde? Hacia mi cerebro, ¿bien? Llevo la información hacia mi cerebro. Por eso, la información carece de sentido. En otras palabras, es posible que el sujeto ni siquiera se dé cuenta de la información que está captando. Bien, y eso va a ser muy importante porque en realidad, ¿tú alguna vez te has puesto a preguntarte de cuántos huequitos en la pared tiene tu cuarto? Profe, la verdad es que no lo sé. ¿Cuántos huequitos tendrá mi cuarto en la pared? No lo sé. ¿Por qué tendría que saber eso? Ya, perfecto, precisamente eso. ¿Tú ves tu cuarto todos los días? Sí, profe, sí lo veo todos los días. Entonces, ¿por qué no has logrado contabilizar todos los huequitos que hay en tu cuarto? Profe, porque no le he puesto atención. Bueno, también porque no le he puesto atención. Bien, pero también es porque si bien la información ha sido captada, bien, no ha sido procesada. Pero vamos a ver eso más adelante. Dejemos hasta el momento como la sensación, el proceso de captar información. Bien, ahora, algo muy importante que tenemos que aclarar, bien, esto está dentro del marco de la psicología cognitiva, ¿de acuerdo? Algo muy importante es que la sensación capta las cualidades físicas aisladas de los objetos. Bien, las cualidades físicas aisladas de los objetos. Por ejemplo, acá tengo esta hermosa regla. Muy bien. ¿Qué podemos decir de esta regla? Muy bien, vamos a analizarlo con el sentido de la vista. Profe, esa regla está cerca a usted. Muy bien, está cerca a mí. Perfecto, está cerca a mí. ¿Qué más? Profe, es un poco vieja, ¿no? Bueno, ya es un poco vieja. ¿Qué más? Profe, está con tiza, está manchado, ¿no? Ah, sí está manchado. ¿Qué más? Es de color marrón. Ya, muy bien. ¿Qué puedo captar yo acá con el sentido del tacto? Está fría, ¿no? Está fría. ¿Qué más? ¿Es blanda o es dura? Es dura. Entre otros. Esas son las características físicas aisladas de los objetos. Bien, yo llegué a ponerle un nombre, eso es parte de otro proceso, ¿de acuerdo? Es parte de otro proceso, mucho más elaborado. Y lo vamos a ver luego. Bueno, luego acá en la próxima clase. Bien, acá solamente captamos esas cualidades básicas, esenciales, como el color, como la forma, ¿no? Como por ejemplo la distancia, ¿no? Por ejemplo la temperatura, etcétera. Bien, y además, algo importante acá es que para que el receptor sensorial pueda captar esta información, no lo va a hacer con cualquier información. Bien, porque el receptor sensorial necesita ser estimulado, necesita información, necesita excitarse, esa es la palabra adecuada, excitarse. Bien. Profesor, ¿usted puede escuchar las pisadas de una hormiga? No puede escuchar las pisadas de una hormiga. ¿Por qué? Porque el sonido que hacen las pisadas de una hormiga no es tan intenso como para que mi oído pueda captarlas. ¿Qué nos quiere decir eso? De que nuestros sentidos van a tener un umbral de recepción y un umbral de no recepción, ¿de acuerdo? Entonces,
es necesaria una cantidad mínima de estimulación para que el órgano receptor capte información. Bien, una cantidad mínima. Y esa cantidad mínima, por lo menos en condiciones sin sonido, es el volumen al que respiramos, por ejemplo. Profesor, yo me he dado cuenta de que en las noches, cuando ya todo está en silencio, puede escuchar el sonido los latidos de mi corazón, o puede escuchar mi respiración, o puede escuchar por ahí a las mosquitas que dan vueltas. Muy bien, ¿por qué? Porque en realidad, uno, ya no hay estímulos que te distraen, y dos, porque puedes estar plenamente, ¿de acuerdo?, y a disposición del umbral mínimo o el umbral absoluto. Bien, que es la mínima cantidad de estimulación que se necesita para que un sentido reconozca un estímulo. Bien, puede que haya otros estímulos, pero por ser no muy intensos, bien, por ser suavecitos, simplemente no los reconocemos. ¿De acuerdo? No los reconocemos. Profe, ¿por qué tienen estos dos nombres? Bien, umbral absoluto está utilizado para la pre de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿de acuerdo? Aquellos que deseen postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos van a encontrarlo con este nombre, umbral absoluto, ¿bien? Aquellos que quieran postular a la Universidad Nacional Federico Villarreal van a encontrarlo con el nombre de umbral mínimo, ¿bien? Umbral mínimo. Profesor, ¿es necesario tener esa distinción? Pues por supuesto que sí, ¿de acuerdo? Porque si ustedes van a resolver el examen de admisión, es posible que esos dos términos, bien, sean diferenciados por universidades. Y así como hay un umbral mínimo, y eso ya es un poco más, hay un umbral máximo. Bien, profesor, ¿cuál es ese umbral máximo? Donde un estímulo suele ser tan intenso que ya causa el dolor, ¿no? Ya causa el dolor. Profe, como cuando un sonido ya es muy alto que ya me estresa, ya me aturde, exacto. Profe, como cuando, por ejemplo, me peñiscan y no me duele hasta que ya es muy intenso y ya me duele, o incluso me saca sangre, exacto. Ese es el umbral máximo, o de hecho ya ha superado el umbral máximo, ¿de acuerdo? Pero también el umbral máximo, ¿de acuerdo?, puede ser relacionado a la incapacidad de percibir dicho estímulo. Bien. Ahora, hablemos de modalidades sensoriales. Profesor, a mí me habían enseñado de que nosotros los seres humanos tenemos 5 sentidos, nada más, ¿no? Como en las canciones, ¿no? Tenemos 5 sentidos, nada más. En realidad, los seres humanos tenemos más de una modalidad sensorial. Bien, más allá de los 5 sentidos que nosotros aprendemos definitivamente al ir creciendo. Bien. Los 5 sentidos que nosotros conocemos desde colegio son de la modalidad exteroceptiva, ¿de acuerdo? Exteroceptiva, exterior, ¿bien? Exteroceptiva, nos permiten el contacto con el mundo y con el exterior, ¿de acuerdo? Nos permiten captar información de los objetos, de las personas que nos rodean, de las situaciones, de la estación, de las situaciones climatológicas, entre otros, ¿bien? Y estos son los 5 sentidos que nosotros conocemos tradicionalmente. Bien, pero vamos a ver de que en realidad hay más de una modalidad sensorial, ¿de acuerdo? Empecemos con una de ellas, la vista, por ejemplo. La vista, ¿de acuerdo?, es una sensación o es una modalidad sensorial que se procesa a nivel del lóbulo occipital. Profe, esto ya lo hemos hecho en bases biológicas. Sí, lo sé, ya lo hemos hecho en bases biológicas, pero necesitamos ir recuperando esta información. Algo muy importante, y tal vez lo vamos a mencionar también en el tema de memoria, es que mientras uno más usa la información, ¿de acuerdo? Mientras más uno usa la información, es más probable que este recuerdo se consolide. Bien, ¿qué quiere decir? Que pase la memoria a largo plazo y que nunca se olvide. ¿De acuerdo? Profe, como no puedo olvidar a mi ex, claro, como no puedes olvidar a tu ex, perfecto. Bien, entonces, la vista se procesa a nivel del lóbulo occipital, ese es su destino cortical. Profe, entonces yo pensé que la vista pues era recibir información a través de los ojos, perfecto. La sensación, ojo, la información visual la captamos a través de los ojos, a través de la retina, a través del iris, pasa a través del humor vítreo, muy bien, pasa al nervio óptico que está por acá y se conecta, bien, va al tálamo y del tálamo pasa al occipital. Eso es, profesor, eso es prácticamente hacer bases biológicas otra vez. Y ahí dice que es un proceso fisiopsicológico, entonces está más ligado a la biología. Profe, qué miedo, lo sé, no te preocupes, tú también me das miedo. Muy bien, entonces, el sentido de la vista, ¿de acuerdo?, se procesa a nivel del lóbulo occipital, es decir, la información viaja desde las estructuras del ojo, del globo ocular, hacia el lóbulo occipital y permite captar esta información, el brillo,
el color, también el contraste y también la nitidez. Incluso puede llegar a captar la distancia, puede llegar a captar, ¿qué más? La forma. Pero acá solamente he decidido enfocarme en estas dos estructuras. Profe, ¿qué otras estructuras están involucradas en el proceso de la vista? Como ya le hemos ido mencionando, está relacionado los conos y bastones. Profe, ¿qué son los conos y bastones? Los conos y bastones son células especializadas que transforman la información lumínica. Profe, como lo que está pasando ahorita con el foco. El foco está mandando radiación lumínica hacia mis ojos y esa radiación lumínica entra por mi ojo, así está entrando por mi ojo. Pero esa radiación lumínica está siendo transformada. Esa energía está siendo transformada gracias a los conos y los bastones. Bien, y profe, ¿los conos y bastones qué son? Son células sensoriales, profe, son neuronas. Exacto, son neuronas que transforman esta radiación lumínica en el impulso nervioso y lo llevan hacia el cerebro a través del nervio óptico, pasando por el tálamo, obviamente, ¿no? Profe, el sentido del oído. Muy bien, el sentido del oído, como nosotros sabemos, tiene su centro de procesamiento en el lóbulo temporal. Perfecto. ¿Y qué nos permite captar? El sonido y el ruido. Profe, ¿en qué se diferencia el sonido del ruido? El sonido tiene una frecuencia de onda o es un sonido relativamente estable. Profe, como su voz que suena melodiosa, ¿no? Que suena hermosa y preciosa, por supuesto. Profe, ¿y el ruido qué es? El ruido es esto. Eso es el ruido. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia entre un ruido y un sonido. Y esto lo procesa el lóbulo temporal. Profe, ¿dónde se encuentran, de acuerdo, esa área donde se transforma la información sonora? Ojo, recuerden que las ondas sonoras son distorsiones del aire. Profe, esto parece una clase de biología mezclado con física y mezclado con psicología. Eso es estudiado por la psicofísica. Profe, no que no se veía matemática en psicología, has vivido engañado toda tu vida. Eso está relacionado con la psicofísica, ¿de acuerdo? Y eso sucede a nivel del órgano de Corti. El órgano de Corti son células sensoriales, son neuronas sensoriales que se encuentran en el oído interno. Profe, ¿dónde? En el caracol, Bien, y transforman las ondas sonoras, las vibraciones, en impulsos nerviosos. Profe, el tacto, como sabemos, se procesa a nivel del lóbulo parietal, en el homúnculo de Penfield sensorial. Muy bien, y permite captar el dolor, la temperatura, la textura y la presión. Y los receptores del sentido del tacto se encuentran en la piel, ¿de acuerdo? Son distintos receptores que en este momento solo los voy a mencionar una vez solamente para información general, pero no es necesario memorizarlos, no es necesario saberlos, solo por información general. Corpúsculo de Merkel, corpúsculo de Meissner, corpúsculo de Pacioni y corpúsculo de Ruffini. Ahí están los 4 corpúsculos, ¿ya? Para aquel que le encante la anatomía, por aquella persona que le encante la biología, tiene alguna referencia para ir a revisar este tema. El sentido del gusto se encuentra en las papilas gustativas. Muy bien, profe. Son neuronas sensoriales que se encuentran en la lengua y permiten captar, de acuerdo, la información química que está en los alimentos y transformarla en el impulso nervioso. Y esto se procesa a nivel parietal y nos permite captar los sabores, los 4 sabores básicos. Bien, profe, ¿cuáles son los 4 sabores básicos? Eso queda para que tú lo investigues. Y finalmente el olfato. Profe, el olfato, al igual que el gusto, son quimiosentidos. Bien, son llamados quimiosentidos. ¿Por qué se le llama quimiosentidos? Se les llama quimiosentidos porque lo que ellos interpretan son sustancias químicas. Así es, sustancias químicas. El olfato es captar los diferentes elementos químicos en el aire y llevarlos hacia él. Iba a decir cerebro, pero no es realmente hacia el cerebro, es hacia el rinencéfalo. Profe, ¿qué es el rinencéfalo? El rinencéfalo es una estructura compuesta por muchos órganos del sistema límbico y de la corteza cerebral y que nos va a permitir captar los aromas. Y de hecho, si queremos ampliar un poquito más la información, el rinencéfalo en la actualidad es considerado un lóbulo, que se le conoce como el lóbulo rinencefálico y también conocido con algunas extensiones como el lóbulo piriforme, ¿no? El cerebro del olfato. Profe, ¿el olfato llega al tálamo? No llega al tálamo. Muy bien, entonces acá vamos ya a hacerlo un poco más sencillo, un poco más rápido, ¿de acuerdo?
Profe, ¿por qué? Porque, bueno, uno, porque puedes colapsar y dos, porque posiblemente ya estés convulsionando. Entonces, así como nosotros conocíamos los 5 sentidos básicos, que son los sentidos exteroceptivos, también vamos a ver otros sentidos que también van a brindarnos información sobre nuestro cuerpo. No solamente sobre lo que sucede fuera de nuestro cuerpo, cosas como el color, cosas como las cosas como quienes nos rodean o las cosas que están sucediendo, sino sobre, por ejemplo, la localización del cuerpo. Y a eso se dedica la modalidad propioceptiva, ¿de acuerdo? Por ejemplo, tenemos acá a la modalidad kinestésica, también llamada sinestésica. Profe, ¿por qué esta aclaración? ¿Por qué es necesario dicha aclaración? Bien, es necesario aclararlo porque muchas veces se confunde con otra modalidad que nosotros vamos a ver, que es la sinestésica. Pero de momento, kinestésica o sinestésica, que se procesa en el parietal y permite captar el desplazamiento del cuerpo. Profesor, ¿nosotros somos conscientes de que nuestro cuerpo se está desplazando, que nos estamos moviendo de un lado para otro? Sí, profe, yo soy consciente de eso, ¿no? O sea, es obvio, ¿cómo no se va a dar cuenta? ¿No? Eso se logra gracias a este sentido, al sentido propioceptivo kinestésico, ¿de acuerdo? Yo les recomendaría que tengan mucha atención respecto a este último que vamos a hacer y a estos dos, porque estos han tenido una serie de recurrencias en los exámenes tanto de ingreso de San Marcos en el año 2013 y también en el simulacro que hubo en el año 2018. Bien, hubieron preguntas, 2 preguntas relacionadas a este tema, que pueden revisarlo, los exámenes están en internet, pueden encontrarlos ahí para que vayan viendo la complejidad de las preguntas. Y vas a ver que la información te va a ser demasiado útil. Y también va a poder recopilar información sobre la postura de nuestro cuerpo. Profe, estamos de pie, estamos sentados, estamos de cabeza, estamos arrodillados, estamos cruzados, estamos de una forma que es casi inhumana, ¿no? Como cuando te duermes y amaneces pues de una forma medio extraña. ¿De acuerdo? La postura del cuerpo. Pero así como hay una modalidad que nos permite captar el desplazamiento, hay una modalidad que permite captar el equilibrio. El equilibrio. Profe, que yo pueda pararme en un solo pie. Profe, que yo pueda poner, no lo sé, la punta de la regla en la mano. Muy bien. El sentido del equilibrio. Bien. Y esto es procesado por el oído interno y también por algunos núcleos del tronco encefálico. Profe, el cerebelo. Exacto. El cerebelo. Muy bien. El cerebelo se encarga del equilibrio en movimiento. Profe, ¿yo puedo correr sin caerme? Por supuesto, te estás desplazando a gran velocidad y no te caes. Eso es el equilibrio en movimiento. Bien, y eso es parte de la modalidad vestibular. Bien, y acá lo tenemos en específico. El equilibrio, la orientación del cuerpo y el equilibrio durante la aceleración, ¿no? Durante la aceleración. ¿De acuerdo? Y ahora, algo muy importante. Y esto, como les digo, sí ha sido pregunta de examen de admisión, así que mucha pericia en esto, que son las sensaciones internas. Profe, a veces yo, luego de comer mi rica pachamanca con su gaseosa y encima agregarle mazamorra de tocos, despierto con un dolor de estómago muy increíble. Perfecto. Eso hace referencia a la modalidad interoceptiva. Profe, y dentro de la interoceptiva en específico a la senestésica. Muy bien, senestésica. ¿Y a qué podemos hacer referir con esto? A las sensaciones internas, como cuáles: el hambre, la sed, el cansancio. Profe, en este momento me siento cansado. Profe, en este momento tengo sueño. Profe, en este momento tengo ganas de que me enseñe más. Perfecto. Esas sensaciones internas que nosotros tenemos, la conducta motivada. Profe, estoy motivado, tengo ganas de hacer, ¿no? Son parte de la modalidad senestésica, ¿de acuerdo? Y acá también tenemos el dolor de los órganos internos. Bien, profe, me duele el estómago. Profe, siento que me he doblado algo, me duelen los músculos. Y también, y creo que es muy importante mencionarlo, está ligado al malestar emocional. ¿De acuerdo? Ahí quizás ya entramos un poco al tema de psicología y a la respuesta fisiológica de las emociones. Bien, cuando uno tiene determinadas emociones, el sistema endocrino se encarga de liberar ciertas hormonas que van a afectar el desenvolvimiento de nuestros órganos. Bien, por ejemplo, emociones como la rabia, como el miedo, como la tristeza, van a generar ciertas hormonas que van a hacer que los músculos se tensen. Esta tensión es lo que va a generar esta alteración en el funcionamiento de los órganos. Profe, entonces es lo que vamos a sentir, por ejemplo, cuando estoy muy ansioso, cuando estoy muy ansiosa, cuando me he peleado con mi enamorado, cuando me he peleado con mi enamorada y me dijo, ¿sabes qué? Entonces mejor no me hables. Y me bloqueo del celular. Y yo me quedo con esa sensación de, no sé qué está pasando, que se llama angustia. Bien.
ese malestar que yo siento internamente en los órganos es el malestar emocional, es parte de la modalidad senestésica. Profe, ¿cómo se siente la tristeza? La tristeza se siente como una sensación de desactivación, se siente como una sensación de letargo, una sensación de incluso de un dolor interno, ¿de acuerdo? Esa es una modalidad senestésica, bien, pero en respuesta, ¿de acuerdo? En respuesta a la segregación de ciertas hormonas que modifican el funcionamiento fisiológico. Profe, ¿se está cumpliendo el modelo EOR? Por supuesto que se está cumpliendo el modelo EOR. Un estímulo, mi enamorado, mi enamorada dejó de hablarme y me bloqueó. Perfecto, ¿cómo responde mi organismo, mis pensamientos? ¿Habrá terminado conmigo? ¿No habrá terminado conmigo? ¿Me volverá a amar? ¿No me volverá a amar? ¿Me llamará? ¿No me llamará? Perfecto. Y la respuesta emocional, definitivamente. Estos pensamientos o estas reacciones van a estimular que ciertas hormonas sean liberadas en el cuerpo, lo que produce la sensación de las emociones. Bien, y finalmente pues vamos a ver lo que son las conductas, ¿no? Las conductas desadaptativas, como echarte a la depresión, echarte al abandono, o peores todavía, como en lugar de ir con un psicólogo o con una psicóloga a conversar sobre el tema, en realidad te vas al alcohol, ¿no? Que no sería lo más ajustado, a decir verdad, pero bueno. Precisamente por eso estamos los psicólogos, ¿no? Y por eso precisamente estamos acá también para romper esos mitos, ¿no? Pero ya habrá tiempo para hablar de eso, ¿de acuerdo? Sin irnos mucho del tema, esto sería lo esencial respecto al tema de sensación, ¿de acuerdo? Como un proceso que capta información o que nos permite proveernos de información del mundo y de nuestro estado personal, ¿de acuerdo? Pero antes de ir a un procesamiento superior, ojo, tenemos que tener en consideración un tema más. Un tema más que acá lo he hecho chiquitito, profe. ¿Por qué lo he hecho tan chiquitito el tema? Porque este tema en particular, que es la atención, si bien pues yo suelo desarrollarlo con mayor amplitud, este tema es muy importante en los exámenes de admisión. Profe, ¿en San Marcos viene? Sí, en San Marcos viene. Profesor, ¿en Villarreal viene? En Villarreal no viene. Bien. Pero en San Marcos sucede que hay una excepción. Lo que pasa es que en el último examen, en el último 2021 y en el examen 2019-2 y 2019-1 han venido preguntas de atención. Bien, y es menester, de hecho, que nosotros tengamos en consideración este tema. Bien, que le tengamos lo tengamos bajo lupa, ¿de acuerdo? Bajo lupa, porque al menos una pregunta de atención ha venido en los exámenes de sábado o domingo. Profesor, ¿cómo sabe usted eso? Bueno, porque he revisado los exámenes y porque, bueno, la experiencia es algo que nadie te lo quita. Así que puedes revisarlo, te invito a revisarlo para que más o menos veas que no te estoy mintiendo y no te estoy estafando, ¿no? La atención es entendida como un proceso de concentración de la actividad consciente sobre una actividad u objeto, ¿no? En este momento, ¿en qué me estoy enfocando yo? ¿Me estoy enfocando, por ejemplo, en la mosquita que están dando por ahí? ¿Me estoy enfocando, por ejemplo, no lo sé, en la persona que está ahí grabando? No, bueno, sí, más o menos, bueno, quizás no tanto, ¿de acuerdo? Pero en realidad mi atención ¿en qué está enfocada? ¿En qué está enfocada en mi actividad consciente? En dirigir la clase, en pensar o en especificar las palabras que voy a usar para que tú puedas entenderme, ¿de acuerdo? Porque si yo utilizo palabras complicadas, no solo no me vas a entender, sino que me vas a odiar. Entonces no es mi objetivo, ¿de acuerdo? No es mi objetivo como psicólogo. Entonces mi atención, ¿de acuerdo?, va a estar enfocada sobre una actividad en específico y el resto lo voy a ignorar, profesor, como me ignoraron a mí, exacto, como te ignoraron a ti durante muchos años en el colegio, exacto. Muy bien, entonces a eso se refiere la atención, ¿no? Una actividad u objeto e ignorar el resto. Bien, la atención nosotros vamos a entenderlo desde un punto de vista de una teoría, que es la teoría del filtro de la información. Bien, que dice que la atención de todo el sinfín de información que recibimos, así como en este momento yo estoy recibiendo muchísima información de todos lados, la atención permite decir, ¿sabes qué? Tú entras y tú no entras, ¿no? Como cuando fuiste a ese kino y te dijeron, ¿sabes qué? Tú sí, tú no. Exacto, igualito. Bien, entonces, este es el modelo que nosotros vamos a trabajar, que es el modelo de Broadbent del año de 1985, si mal no me equivoco. Bien, en el que dice, ¿sabes qué? Sensaciones, ustedes están entrando, muy bien sensaciones, todos ustedes quieren entrar y ser procesadas, pero ¿sabes qué? Ustedes entran y ustedes no entran. La información de las sensaciones que ingresa es la que finalmente van a llegar a la conciencia, ¿de acuerdo? A ser procesadas, a tener un significado y va a ser lo que nosotros nos vamos a dar cuenta conscientemente. Bien. Y además, la atención permite también regular el funcionamiento cognitivo, ¿de acuerdo? Imagínate que yo esté pensando en 10 cosas a la vez.
Si yo me pongo a pensar en 10 cosas a la vez, ¿voy a poder enfocarme en lo que voy a decir frente a ustedes? Posiblemente no, ¿bien? Posiblemente voy a decir cualquier cosa y de cualquier forma que no me voy a dejar entender. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es atender a lo que estoy diciendo, a lo que estoy pensando y a la información con la que cuento acá, para poder dirigir la clase. Profesor, ¿y el resto de cosas en lo que tiene que pensar? Lo dejo para otro momento, porque no es el momento, ¿de acuerdo? Entonces, estoy enfocando mi atención, mi conciencia en una actividad y el resto la ignoro. Bien, eso es la atención, en resumen. Entonces, para cerrar, bien, esto sobre todo para aquellas personas que deseen postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los tipos de atención van a variar de acuerdo a algunas cualidades del observador, bien, del observador. ¿Quién es el observador? Nosotros, quienes vivenciamos con el mundo. Es inevitable que nosotros vivenciemos con el mundo. Aunque tú no quieras vivenciar con el mundo, es inevitable. Tú estás vivenciando con el mundo. Profe, la otra vez vi a un chico, una chica. La otra vez vi a mi ex y él no me quiso ver y ella no me quiso ver. Muy bien, ya estás experimentando con el mundo. Porque tu ex o tu exa te está comunicando de que no quiere verte, aunque tú no lo sepas. Bien, entonces ya sabemos de que el mundo es un gran sistema de comunicación y que es imposible no comunicar. Bien, entonces la sensación va a estar ahí inevitablemente y la atención en particular, ¿de acuerdo? Va a estar ahí para poder filtrar lo que sí y lo que no. Según el interés del observador, y ahora sí, esto por favor muy en consideración, no lo olviden, lo digo por 50ª vez, por favor no lo dejen de lado. La atención, según el interés del usuario, puede ser sostenida. Profesor, ¿qué quiere decir una atención sostenida? Una atención sostenida es mantener enfocada la atención por un periodo significativo de tiempo. Profesor, yo he leído por ahí en un librito, por ahí en un boletín, que dice por un largo periodo de tiempo. ¿Por qué usted pone significativo de tiempo y no largo periodo de tiempo? Porque en realidad va a depender de la actividad. Dictar una clase, como lo hemos hecho ahora, ¿cuánto tiempo demanda? 1 hora, 1 hora y media tal vez, ¿no? Entonces, pues el que yo mantenga mi atención enfocada en la clase por 1 hora está demostrando mi capacidad de atención sostenida. Bien, entonces está bien regulada mi atención sostenida. Pero si, por ejemplo, lo que yo quiero hacer es firmar un documento, bien, si yo quiero firmar un documento, ¿cuánto tiempo me va a tardar firmar un documento? No más de 5 segundos, bien. Listo, ahí está toda la actividad, firmé un documento. Pero ¿qué pasa? Y ahí pude enfocar mi actividad, pude enfocar mi atención en estos 5 segundos para firmar. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona no tiene una adecuada atención sostenida? Es lo que pasa con los chicos que hablamos con un trastorno de déficit de atención o niños con un diagnóstico o adultos incluso con un diagnóstico de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que son diagnósticos diferenciados y que solamente debe hacer un psiquiatra o un especialista en salud mental. Aprovecho esta situación. Profesor, a mí me ha comentado la profesora, a mí me ha comentado la Miss de que mi niño es hiperactivo. No, no. Tiene que pasar por evaluación psicológica y, si es necesario, de alguna otra especialidad, neuropsicológica, neuropsiquiátrica o, bueno, neuropediátrica, para determinar si tiene el diagnóstico de verdad de un hiperactivo, un trastorno de déficit de atención e hiperactividad o un trastorno de atención. Porque muchas veces los trastornos de la atención están ligados a alteraciones del cerebro. O sea que no es que el niño sea un flojo, no es que el niño sea un malcriado, es que el niño tiene una dificultad o una mala organización a nivel orgánico del sistema nervioso y es algo que no puede controlar de forma como los padres quisieran. Muy bien. Entonces, los especialistas en poder diagnosticar un trastorno de déficit de atención, un trastorno de déficit de atención e hiperactividad, no es el profesor, no es la Miss, no es el auxiliar del colegio, son los profesionales de la salud mental, más específicamente, médicos, psicólogos, ¿de acuerdo? Ellos son los especialistas, somos los especialistas en diagnosticar estos trastornos o estas alteraciones. Bien,
son, por ejemplo, niños que tú le dices, muy bien, dibujemos un círculo, muy bien, dibujar un círculo, ¿cuánto me tomó? 2 segundos, perfecto. Un niño con trastorno de déficit de atención empieza así, ya se distrajo, ya se fue por acá, ya se fue por allá. Eso es una dificultad en mantener la atención sostenida. Profesor, ¿eso también se da en adultos? Por supuesto. Los adultos mayores, ¿de acuerdo? Hablamos de personas que bordean los 50, 60, 70 años, van a empezar a perder la capacidad de atención por su propio proceso de envejecimiento. Entonces, muchos ancianos, antes de que, por ejemplo, podían hacer su firma rápidamente, digamos, empiezan a hacer así y ya se distrajeron, ya lo dejaron a medias, ¿no? Esa es una dificultad, ojo, es una dificultad que se va a ir presentando, no solamente producto de la falta de voluntad, sino por múltiples factores, ¿bien? Y además hay que saber diferenciarlo de un trastorno de conducta, que eso ya mejor lo hablamos en otro momento. Bien, entonces quedamos claros en eso. La atención sostenida es mantener la atención enfocada por un periodo significativo de tiempo, y ese periodo va a depender de la actividad. Profe, la atención selectiva, ¿en qué consiste la atención selectiva? La atención selectiva es enfocarse en un conjunto de estímulos ignorando el resto, ¿no? Profesor, esto me recuerda mucho a una pregunta, de hecho, de un examen de admisión que fue del 2019-1, si mal no me equivoco, de hace un par de años, ¿no? En 2018. En el que te indicaba lo siguiente. Decía, María es una adolescente, no es una adolescente, María es una niña, es una niña que estudia en su casa y al mismo tiempo, su abuela mira la televisión y sus sobrinos juegan en la sala. Luego de 40 minutos, María se levanta de su sitio diciendo ya terminé y al día siguiente obtiene buenas notas en su examen. ¿Qué tipo de atención practicó María? En este caso la clave sería la atención selectiva, porque María, a medida que iba estudiando, tenía otros estímulos presentes en su entorno. El ruido de la televisión, porque su abuelo miraba la TV, y el ruido de sus sobrinos, que posiblemente eran unos pequeños demonios andando por ahí haciendo bulla por todos lados. Pero María hizo un control consciente de su atención y dijo, mira, yo me voy a enfocar en eso y el resto lo voy a ignorar. Esa es la atención selectiva. Y además tenemos la atención dividida, o también quizás en algunos términos podemos encontrarlo como atención alterna o alternada, ¿bien? Que es atender a varios estímulos en simultáneo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hacer varias cosas al mismo tiempo. Profe, es como cuando, por ejemplo, estoy viendo mi serie en Netflix y tengo que poner tengo que poner el arroz, o tengo que poner tengo que poner a sancochar algo, o poner a hervir el agua, ¿no? Y tú sabes que si dejas mucho tiempo el agua hirviendo, se seca, ¿bien? Entonces, tú dices, muy bien, voy a ver Netflix. Entonces, te vas a la sala y empiezas a ver. Pero, constantemente estás pendiente, o sea, por más de que estás viendo tu serie, estás pendiente de que estás dejando hirviendo el agua. Bien, entonces estás enfocándote en dos cosas al mismo tiempo. Bien, eso es una atención dividida. Profe, ¿cómo optimizar la atención dividida? La atención dividida se optimiza a medida de que la actividad es más rutinaria. Con una actividad nueva necesitas enfocarle toda tu atención y va a ser difícil cambiar tu atención a diferentes actividades o estímulos adicionales. Pero si, por ejemplo, esto, profesor, ya lo sé, entonces puede estar escuchando y al mismo tiempo puede estar resolviendo el boletín. Entonces, mientras más domines las actividades o la actividad, es mucho más fácil dividir la atención, ¿de acuerdo? Cosa que no sucede cuando el estímulo es complicado, tiene un mayor grado de dificultad o es nuevo. Bien, y además tenemos por último, y creo que es el menos representativo por el momento, hasta que San Marcos diga lo contrario con sus exámenes, según la actitud del observador, la atención puede ser voluntaria, quiere decir que quien lo controla es la persona, ¿de acuerdo? Yo controlo mi atención de manera voluntaria. Bien, profesor, le he escuchado hablar durante 1 hora y 40 minutos y no puedo creer que yo podía hacer eso. Perfecto. Es el control voluntario de tu atención, ¿no? Pero también puede ser involuntaria. Y la atención involuntaria se va a suscitar, ¿bien?, cuando aparecen estímulos. Puede ser un estímulo intenso, como hacer esto, o puede ser un estímulo nuevo o que es interesante para nosotros. Profe, yo me acuerdo de aquel amigo, de aquella amiga que éramos súper amigos en colegio. Y luego de algunos años lo volví a ver y ya no somos súper amigos, ¿no? Entonces lo veo caminando por la calle y yo no sabía que estaba ahí.
Pero de la nada me di cuenta y ¡fum! Casi automáticamente volteé a verlo, volteé a verla. Perfecto. Esa es una atención de tipo espontánea, ¿de acuerdo? Cuando aparece un estímulo que nos es atrayente, interesante o que está relacionado con nuestras actitudes. Mientras que la atención refleja, ¿de acuerdo? Atención refleja, así se llama, es cuando aparece un estímulo, recuerden, un estímulo intenso, ¿de acuerdo? Entonces, creo que con eso podemos completar la sesión del día de hoy. Son dos temas muy importantes que están, de hecho, conectados ambos y que van a permitir el procesamiento y la captación de la realidad. Entonces, la próxima clase nos estamos viendo para expandir un poco más este mundo del procesamiento cognitivo y poder ir comprendiendo cosas mucho más elaboradas, no solamente de la psicología, sino del mundo que nos rodea. Muy bien, chicos, cuídense mucho y nos vemos pronto. Hasta la próxima.